Él planeó tu vida desde antes de que nacieras, pero con muchas personas, Dios no puede cumplir su propósito. Hay un periodo de entrenamiento, de incomprensión por parte de otros, de pruebas, de dificultades, de escasez económica y de tantas cosas. Y si Dios tiene un gran ministerio para ti, te llevará por ese largo periodo de pruebas. Dios tenía un gran ministerio para David. Lo hizo vagar 10 años en el desierto y su vida se vio amenazada casi todos los días. Dios tenía un gran ministerio para José. Lo mantuvo en prisión por 13 años, o al menos 12, antes de que llegara a ser el segundo gobernante en Egipto. Dios tenía un ministerio aún mayor para Moisés. Así que lo sacó del palacio de Faraón y lo puso a cuidar ovejas por 40 años. Y esa no fue la peor parte. No sé si lo has notado, pero él tuvo que vivir con su suegro, creo que por 40 años. Jetro era su suegro y él no tenía otro hogar allí. Jetro tenía muchas hijas y Moisés se casó con una de ellas. Y durante 40 años él estuvo cuidando ovejas. Quiero decir, vivir con tu suegro incluso por un año puede ser una gran prueba. ¿Cómo entrena Dios a sus más grandes siervos? Haciéndolos pasar por todo tipo de pruebas, humillaciones y quebrantamientos. Por eso creo que aún Jesús, en esos 30 años de su vida, de los cuales no se escribió nada en las Escrituras, debe haber pasado por muchas pruebas, como ser oprimido por sus 4 hermanos menores y 2 hermanas. Él, tal vez siendo un joven de 14 años, y tenía que vivir con 4 hermanos menores y 2 hermanas que se irritaban mucho porque él nunca pecaba. Ellos harían todo lo posible por irritarlo y él no se irritaría. Así era Jesús. ¿Puedes imaginar cuán frustrados estarían? Todos se unían y decían, mañana lo vamos a irritar. Y de nuevo, él no se irritaba. Y día tras día tras día lo intentaban una y otra vez y Jesús vivía sin pecado. ¿Sabes? Hay un versículo en la Biblia que habla sobre qué sucede cuando viene el Espíritu Santo. Pero muchas personas, cuando buscan el bautismo del Espíritu Santo, buscan hablar en lenguas. Hermano, déjame decirte que ese no es el mayor don. Y te diré por qué. Porque Jesús nunca habló en lenguas. Su comunión con el Padre era tan perfecta que no necesitaba hablar en lenguas. Hablar en lenguas es un don para personas imperfectas, porque la comunicación con Dios no es tan perfecta. Es una limitación, especialmente para aquellos que están en el liderazgo, así como Pablo, quien dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero les diré algo más importante que el Espíritu Santo quiere darnos a todos, y eso es lo que yo busqué y Dios me lo ha mostrado y ha cambiado mi vida. Acompáñenme a Juan capítulo 16. A veces leemos un versículo y no vemos la profundidad de lo que está escrito allí, porque las escrituras son como un pozo muy profundo. No sé si alguna vez has sacado agua de un pozo. Tenemos muchos pozos en la India y en la casa en la que vivíamos había un pozo y podíamos sacar agua sin fin. Sigues sacando agua y siempre hay agua allí. Sacas agua después de 10 o 15 años y todavía hay agua. Un pozo es algo maravilloso. Así que la palabra de Dios es así. Tiene una profundidad de la que sigues obteniendo más y más revelación. Yo constantemente descubro cosas nuevas en las escrituras. He descubierto cosas nuevas incluso este año que no había descubierto en los últimos 65 años de leer la Biblia. Es un pozo maravilloso de revelación. Así que las personas que no leen la palabra de Dios se pierden un tesoro tremendo. Imagina llegar al cielo y descubrir que te perdiste gran parte de la palabra de Dios. Bueno, Juan capítulo 16, versículo 13 dice, cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Bien, ¿qué es la verdad? No necesitas definirla. Lo dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo,
Yo soy la verdad. Pon escritura con escritura. Jesús dijo, yo soy la verdad. Luego mira Juan 16, verso 13. Cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Eso significa que Él te mostrará más acerca de la vida de Jesús. Ese es el ministerio principal del Espíritu Santo. Guiarme para mostrarme cómo fue la vida de Jesús. Y dice un poco más adelante en el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Hará saber es una palabra relacionada con revelar. Y revelar está conectada con la palabra revelación. La revelación es diferente de la comprensión. En el Antiguo Testamento nunca encuentras la palabra revelación. Esta es una palabra del Nuevo Testamento. La comprensión viene por el estudio y la revelación viene por medio del Espíritu Santo mostrándonos algo que no proviene del estudio. Él simplemente abre nuestra mente para ver algo que no puedes descubrir estudiando. Los fariseos entendían la Biblia a base de puro estudio. Estudiaban, estudiaban y estudiaban. Por eso algunos de ellos eran llamados escribas y pasaban años estudiando. Si querías saber lo que decía la ley del Antiguo Testamento sobre algo, ibas al escriba y él te decía, déjame buscar en la página tal y esto es lo que significa. Pero todas esas personas que estudiaban tanto las escrituras no se dieron cuenta que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. ¿Cómo lo sé? No tengo tiempo para mostrarte ahora. Toma tiempo para leerlo en Lucas capítulo 24, cuando Jesús caminaba con los dos discípulos hacia Emaús. ¿Tú meditas en las escrituras? Te diré cómo medito en las escrituras. Déjame darte un ejemplo. No tengo tiempo para buscar el pasaje, pero en Lucas capítulo 24 dice, de Jerusalén a Emaús había 7 millas. Yo no solo leo eso y sigo adelante. Yo medito en ello. Te estoy dando un ejemplo de cómo medito. Me pregunto, ¿cuánto tiempo toma caminar tranquilamente 7 millas? ¿Alguna vez pensaste en eso al leer ese versículo? Bueno, debe tomar unas 3 horas. Si caminas aproximadamente 2 millas por hora, a paso tranquilo, tal vez más de 3 horas. Entonces, 3 o 4 horas. Y luego sigo en el mismo capítulo, Lucas capítulo 24. Dice que Jesús comenzó a abrirles las escrituras desde todo el Antiguo Testamento, desde la ley y los profetas. Así era como en esos días llamaban al Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Así que todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, Él se lo abrió a ellos. Eso significa que les explicó no cada página, sino las verdades más importantes, porque Jesús dijo, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, desde Génesis capítulo 3, donde dice, la simiente de la mujer, en otras palabras, Jesús, aplastará la cabeza de la serpiente. O en el libro de Números, la serpiente levantada en el desierto, una imagen de Jesús colgando en la cruz muriendo por nosotros. La roca siendo golpeada, como la imagen de Jesús siendo herido para que de él fluyeran ríos de agua viva para nosotros. Todo el Antiguo Testamento es así, hasta Malaquías, donde se le llama el sol de justicia, que es Jesús. Así que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. En cada libro hay algo sobre Jesús. Y en Lucas capítulo 24 dice que él abrió las escrituras desde Génesis hasta Malaquías y les mostró acerca de sí mismo. Vaya, qué estudio bíblico tan poderoso debió haber sido durante esas 3 horas. Y dice al final de Lucas 24 que de repente él se les reveló. Ellos no sabían que era Jesús, pensaban que solo era un hombre que conocía bien la Biblia y luego desapareció. Y yo creo que esos dos discípulos eran esposo y esposa, porque vivían en una misma casa. Siempre que leemos dos discípulos, solemos pensar que debían ser dos hombres. ¿Por qué no pensar que uno podía ser mujer? Yo creo que eran una pareja que vivían en una casa y ellos invitaron a Jesús a su casa y luego Jesús se fue. Así que aquí está esta pareja a la que Jesús le explicó todo esto. Al final, cuando ellos estaban en su hogar, ellos dijeron,
¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras. ¿Alguna vez has estado en un estudio bíblico de 3 horas donde en cada momento en esas 3 horas tu corazón ardía con revelación, revelación y revelación? Es asombroso cuando Jesús te enseña las escrituras. Lamento decir que hay muchos creyentes que ni siquiera pueden pensar en 5 minutos que hayan pasado con Jesús estudiando las escrituras, con su corazón ardiendo con revelación. Usan demasiado la mente y no el corazón. Leen, entienden, comparan este comentario con aquel comentario y llenan su cabeza, pero nada llega al corazón. En cambio, los corazones de estos discípulos estaban ardiendo durante 3 horas mientras Jesús les abría las escrituras. Cuando leo cosas así, digo, Señor Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando dejé la Marina en mayo de 1966, hace casi 60 años, era joven, tenía 26 años y mucha gente me dijo, hermano Zach, ahora debes ir a un buen instituto bíblico, porque solo así podrás servir al Señor. ¿Sabes lo que me ayudó a no ir nunca a un instituto bíblico en mi vida? Leer que Jesús caminó con los discípulos hacia Emaús por 3 horas y les abrió las escrituras. Eso allí mismo fue un estudio bíblico en el camino a Emaús, y sus corazones ardían dentro de ellos. Entonces dije, Señor, leo en tu palabra en Hebreos 13, versos 7 y 8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo creo en eso, Señor. Eres el mismo que caminó con esos discípulos a Emaús, a quienes les abriste las escrituras y sus corazones ardieron. Y si eres el mismo, haz eso por mí. Nunca iré a un instituto bíblico, caminaré contigo. Caminaré contigo significa, en cuanto sea consciente de un pecado, lo confesaré. En esos días todavía no tenía victoria sobre el pecado. Eso tardó un poco en llegar. Pero dije, Señor, esto sí haré hasta que tenga victoria. Tan pronto como sea consciente de algo, lo confesaré. Y te prometo que nunca me justificaré a mí mismo, sino que aceptaré la culpa. Si hay tensión entre mí y otra persona, yo asumiré la culpa. Diré, debe haber alguna falla en mí, no en esa persona. Señor, yo siempre asumiré la culpa. Debe haber algo en mí que causa este problema. Si hay alguna tensión entre mi esposa y yo, diré, Señor, debo ser yo. Decidí que con cada relación que tenga con los demás diré, si hay un pequeño problema, debo ser yo, Señor. Muéstrame dónde estoy equivocado. Y una vez que el Señor me ha convencido y tal vez esa persona no quiere tener comunión conmigo, yo digo, está bien. El Señor me ha mostrado mi conciencia y está tranquila. Quiero seguir caminando contigo. Y te puedo decir que lo mismo que hizo por esos discípulos en el camino a Emaús, Él lo ha hecho por mí. He visto cosas muy asombrosas en las escrituras que nadie me ha enseñado, porque Jesús caminó conmigo y me abrió las escrituras. Y dice aquí, el Espíritu de verdad, Jesucristo viene por el Espíritu Santo y me muestra a Jesús. Te diré honestamente, si el Señor me preguntara, ¿quieres revelación de mi vida en la tierra o quieres hablar en lenguas? Yo siempre respondería, prefiero revelación de tu vida en la tierra. Eso es mucho más importante. Él me glorificará. Versículo 14. Porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Entonces, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? Él me llena y quiere tomar de las cosas de la vida terrenal de Jesús y revelármelas. Para saber significa descubrir algo oculto. El Espíritu Santo dice, esto estaba oculto. La gente no lo ha visto, pero te lo mostraré. Ahora, ¿qué hay en la vida de Jesús que está oculto? ¿Que resucitó muertos? Eso no está oculto. Cualquier incrédulo puede leer la Biblia y ver que Jesús resucitó muertos. Lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte, cualquier incrédulo puede leerlo y decirlo. No necesitas revelación para eso. La revelación es descubrir las cosas que no están escritas en la Biblia acerca de la vida de Jesús. ¿Cuáles son las cosas que no están escritas en la Biblia sobre Jesús? Por ejemplo, leemos que cuando tenía 12 años fue a Jerusalén. No necesitas revelación para saber eso. Y que cuando volvió a casa, él se sometió a José y a María.
Lo que necesitas es revelación de cómo vivió Jesús esos 30 años. Hay mucho escrito sobre los últimos 3 años y medio en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero de los 30 años, casi nada. Y yo digo, Señor, antes de pensar en tu ministerio, el ministerio es secundario. La vida de Jesús debe venir primero. Déjame mostrarte eso también en las Escrituras. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles y le escribe a Teófilo. En el primer relato, estimado Teófilo, se está refiriendo al Evangelio de Lucas. Escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora mediten, por favor. No pasen del versículo 1 sin meditar en él. No se apresuren al versículo 2. Así es como pasan por alto los tesoros en las Escrituras. Muy bien. Ahora te daré una pequeña revelación de Hechos 1, verso 1, que muchos de ustedes quizás nunca han recibido, a menos que lo hayan escuchado de mí antes. ¿Qué aprendo de Hechos 1, verso 1? Teófilo es la persona a la que Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Ve al Evangelio de Lucas y también verás el nombre de Teófilo allí. Y él está diciendo, Teófilo, ¿recuerdas lo que te escribí? Eso es lo que hoy llamamos el Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el título que Lucas le da al Evangelio que escribió? Aquí está, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Medito en eso y aprendo una cosa. Nunca debo enseñar lo que no he hecho. ¿Entendieron eso del primer versículo? Porque se apresuraron a leerlo, nunca lo entendieron. ¿Ven cómo se pierden algo en ese primer versículo porque se apresuraron a leerlo? Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Yo no debo enseñar lo que no he hecho. Si enseño lo que no he hecho, seré un fariseo. Para seguir a Jesús debo hacer y luego enseñar. Hacer y luego enseñar. Cuando hago un poco más, puedo enseñar más. No debo tratar de enseñar lo que nunca he hecho. No debo enseñar lo que leí en algún libro. Eso es lo que muchos predicadores están haciendo. Quizá algunos de ustedes que predican están haciendo lo mismo. Dejen de hacer eso a partir de hoy, si realmente quieren seguir a Jesús. Aquí está lo que él hizo. Nunca enseñó lo que no había hecho. Por eso Dios lo mantuvo durante 30 años sin predicar. Y luego predicó durante 3 años y medio. ¿Qué predicó durante esos 3 años y medio? Lo que hizo durante 30 años. Todo eso lo obtengo de un solo versículo. ¿Ves el tremendo poder de la meditación? Nunca pases rápidamente por un versículo de las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento. Puedes pasar rápido por todas las listas de nombres en Crónicas, sobre quién engendró a quién y quién es el padre de quién. Todo eso puedes pasarlo por alto. Pero cuando llegas a declaraciones como esta, tienes que meditar. Comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, si yo le pregunto a Lucas ahora, muy bien, Lucas, ese es el título de tu primer libro. ¿Puedes darme un título para tu segundo libro, Hechos de los Apóstoles? Lucas diría, claro, aquí está. Lo que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de su nuevo cuerpo, la iglesia. El primero, el Evangelio de Lucas, fue lo que hizo y enseñó en su cuerpo físico. Y el segundo, lo que continuó haciendo a través de su nuevo cuerpo, la iglesia. Entonces me doy cuenta de que tengo una parte en eso, porque soy parte de la iglesia. ¿Ves cuánto recibo de un solo versículo? Como parte del cuerpo de Cristo, debo seguir el ejemplo de Jesús y decir, Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, déjame hacer algo y entonces podré enseñarlo. Luego haré más y podré enseñar más. Este es el tipo de instituto bíblico al que debemos ir, donde Jesús camina con nosotros y nos enseña más y más, donde hacemos y enseñamos, hacemos y enseñamos. Este es el camino del ministerio y ese es el único tipo de ministerio que quiero tener. Ahora bien, si hay una meta que aún no he alcanzado, entonces debo decir, estoy prosiguiendo hacia la meta. Espero alcanzarla. Honestidad, absoluta honestidad. Nunca prediques algo que no has alcanzado.
Por ejemplo, por nada estén afanosos. Eso está en las Escrituras, en Filipenses 4, verso 6. Puedes predicar sobre ellos si eres honesto y dices, yo todavía no he llegado allí, pero conozco el camino y cada año voy mejorando. Este año me siento menos ansioso por las cosas que el año pasado, pero ahora estoy mucho mejor y el próximo año estaré aún mejor. Voy a llegar a ese lugar donde tendré cero ansiedad. Puedes predicar eso si admites que estás en ese camino. Es como decir, estoy escalando el monte Everest y tiene unos 29,000 pies de altura y yo he subido unos 100 pies. 29,000 pies es un camino largo por recorrer, pero estoy escalando. Veo las huellas de Jesús y estoy poniendo mis pies en sus huellas, avanzando un poco y creo que el próximo año llegaré a los 200 pies. 29,000 pies es un camino largo, pero estoy avanzando. Ese es un testimonio honesto. Puedes hablar de cualquier versículo de la Escritura, incluso si no lo has alcanzado todavía. Sé honesto y di, cada día estoy mejorando, cada día estoy menos ansioso. Si no has vencido la ira, también puedes hablar de ella. Pero sé honesto y di, estoy mejorando. Pregúntenle a mi esposa si no es cierto que en casa soy mejor que antes. Y su esposa debería decir, oh, mi esposo es un hombre diferente. Entonces, así es como debemos estudiar las Escrituras. Ahora, volviendo a Juan capítulo 16, verso 14, Jesús dijo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces yo le pido al Espíritu Santo, Señor, toma algo de tu vida de esos 30 años y muéstramelo. ¿Cómo viviste esos 30 años? Y el Señor me muestra cómo Él obedecía a María. Ya mencioné el otro día el ejemplo de Jesús jugando con sus amigos y de repente su madre lo llamaba justo antes de su turno de batear. Y él tenía que dejar el bate y salir aunque todos sus amigos se burlaran de él. No le importaba esa burla, él obedecía a su madre. Su madre le pedía que fuera por agua, él iba y la traía. Cuando volvía ya había pasado su turno de batear, pero no le importaba. Lo importante era obedecer a su madre. Él estaba contento con eso y allí puedo ver algo de Jesús. O como leemos en Marcos capítulo 6. Él tenía 4 hermanos y 2 hermanas que eran menores y no creían en él. María debió decirle a esos 4 varones y 2 niñas, escuchen, hijos, su hermano mayor no nació como ustedes. El Espíritu Santo vino sobre mí. Él no tiene padre terrenal. Dios es su padre. Y ellos respondían, mamá, no digas eso. No lo creemos. Él es como nosotros. En Juan capítulo 7 leemos que ellos no creían en él. Imagínense esto. Estas son las cosas en las que medito. Un Jesús joven creciendo durante 30 años en su hogar. Sus hermanos menores veían que Jesús nunca se enojaba. Nunca desobedecía a su padre y a su madre. Nunca se deprimía, nunca peleaba con nadie. Nunca corría tras el dinero. Nunca se quejaba de nada en casa. Nunca decía, esta comida no es suficientemente buena. Él siempre estaba dispuesto a compartir la comida con sus hermanos, aunque él se quedara sin nada. Él llevaba una vida desinteresada. Siempre se preocupaba por sus hermanos y hermanas menores, sin aprovecharse de ellos en nada. Los ayudaba en muchas cosas y los perdonaba sin cesar, aunque lo irritaran. Y ellos vieron todo eso, y aún así no creían en él. Y yo digo, Señor, hazme así, que aunque si la gente no cree lo que digo, pueda ser un ejemplo para cada persona en la iglesia que es un hermano o hermana menor para mí, que ellos puedan ver en mí la vida de Jesús. No estoy esperando que ellos se comporten como yo. Jesús no esperó que sus 4 hermanos y 2 hermanas fueran como él. Él tenía que ser un representante, manifestar la vida de su padre a esas personas bajo su cuidado. Y si eres un anciano o líder en una iglesia, o incluso si eres un hermano mayor en tu hogar, toma a Jesús como tu ejemplo. Estás llamado a manifestar la vida de Jesús a tus hermanos menores.
Y si ellos no creen en ti, se irritan y se burlan de ti de muchas maneras, mira a Jesús en Nazaret. Eso te ayudará tremendamente. Y el Espíritu Santo ha venido para llenarte, para hacerte como Él. No digas, quiero ser un gran predicador, hablar en lenguas, hacer milagros. Hermano, olvídate de todo eso. Si Él quiere que seas así algún día, Él lo hará. Busca primero hacer y luego enseñar. Busca primero ser como Jesús. ¿Qué leímos? El Espíritu Santo tomará de mi vida, la cual no está revelada en la Biblia, y te la mostrará. Y esa no es sus últimos 3 años y medio. Muchos meditan en los últimos 3 años y medio de Jesús mencionados en los evangelios. Olvídalo, eso pasó después. Medita en los primeros 30 años de su vida. Dirás, eso no está escrito en la Biblia. Por eso ha venido el Espíritu Santo para mostrarte en tu propia vida cómo Él vivió. Puedo imaginarme. Por cierto, estos son los resultados de mi meditación. El Espíritu Santo mostrándome cómo vivió Jesús en sus primeros 30 años. Cuando leo algo, me pongo a pensar en ello. Y ya hemos leído Lucas capítulo 2, que a la edad de 12 años, José y María iban de regreso a Nazaret y se olvidaron de Jesús. Lo dejaron en Jerusalén. Después de 2 o 3 días, lo encontraron sentado en medio de los grandes eruditos en el templo, hablando de las escrituras de una manera que asombraba a esos grandes eruditos. ¿Y cuántos años tenía Jesús? 12 años. ¿Cómo tenía ese conocimiento? No nació con toda la Biblia metida en su mente, no. Él nació igual que nosotros, sin saber nada el día en que nació, como cualquier otro bebé en el mundo. Un niño tiene que adquirir conocimiento. ¿Y cómo conocía Jesús la Biblia a los 12 años? Recuerda, en esos tiempos no existía la Biblia impresa. Nadie tenía una Biblia impresa. Las Biblias impresas aparecieron en el mundo apenas hace 500 o 600 años. Durante 1400 años de cristianismo, la gente no tuvo una Biblia impresa. Las cartas de Pablo, Pedro y Juan existían, pero solo había algunas copias manuscritas, muy costosas, porque estaban escritas en pergamino de cuero. Tal vez había una copia en toda una región, y si querías leerla, tenías que ir allá y leerla. Y en la época de Jesús solo había una copia del Antiguo Testamento en la sinagoga. Así que en la sinagoga de Nazaret había una copia del Antiguo Testamento. Ese era el único lugar en Nazaret donde estaba. Entonces Jesús iba donde el rabino, cuando tenía 5 años, y le decía, Rabino, ¿podría abrir el libro de la ley y leerme un pasaje? Y el rabino se emocionaba de que un niño de 5 años viniera a pedirle eso, porque nadie más estaba interesado en conocer la Biblia. Y él decía, claro, y le leía un pequeño pasaje. Y Jesús decía, detente, ¿puede leer eso otra vez? Gracias. El rabino lo leía de nuevo y Jesús intentaba memorizarlo porque no podía llevarse una copia a casa. Rabino, ¿puede leerlo una vez más? Gracias. No quiero más de unos 10 versículos. Y él iba a casa y meditaba en lo que había oído. Al día siguiente volvía donde el rabino diciendo, ¿puede leerme un poco más? Y el rabino estaba encantado de que ese niño viniera todos los días. Durante 7 años el rabino cubrió desde Génesis hasta Malaquías. Y así fue como Jesús aprendió las escrituras. Todos decimos, quiero seguir esto y lo otro, pero esto es lo que realmente debemos seguir. Leer unos pocos versículos cada día. Nosotros tenemos la Biblia con nosotros, no necesitamos ir a una sinagoga. Leer y meditar, y no leer demasiado, porque no recibiremos nada si solo nos apresuramos a leer un capítulo entero. Lee unos pocos versículos, medítalos y di, Señor, gracias por hablarme. Piensa en ellos, recuérdalos durante el día, cuando estás trabajando, en la noche cuando estés en la cama. Al despertar, piensa en lo que leíste ese día, aunque solo sean 10 o 7 versículos. A veces solo leo 3 versículos porque hay tanto en qué meditar, o a veces solo uno. A veces medito en un solo versículo durante 3 días, porque hay más en él. Para mí es como el semáforo. Llego a un versículo y la luz está en rojo, y lo leo una y otra vez. No puedo pasar más allá de ese versículo, la luz sigue en rojo. Me levanto en la mañana e intento ir al siguiente versículo y no, la luz todavía está en rojo.
Y después de meditar 2 o 3 días en él, la luz se pone en verde. Y ahora puedo pasar al siguiente versículo. Así es como medito ahora en las Escrituras. Y la Escritura cobra vida para mí. Porque el Señor ve que realmente estoy interesado en ir a lo profundo de cómo Él quiere revelarme. No solo hacerme entender, sino darme revelación. Eso hará una diferencia tremenda en tu vida. El Espíritu Santo ha venido para mostrarte la vida interior de Jesús. Así fue como a la edad de 12 años él pudo conocer tanto de la Escritura que podía discutirla con los eruditos bíblicos de su tiempo. Cuando yo entendí esto por primera vez estaba en la marina. No estaba casado porque era oficial y tenía una habitación cómoda para mí. Me encontraba en una situación bastante lujosa. Así que lo que hacía cada mañana al levantarme era arrodillarme junto a mi cama por unos 10 o 15 minutos para orar. Y después me sentaba en mi cama con mi Biblia y un cuaderno para meditar antes de salir a trabajar cada día. Y yo decía, Señor, creo que aprendiste la Biblia en 7 años, así que en 7 años quiero conocer esta Biblia. Y el Señor realmente me ayudó. Para cuando salí de la Marina, después de haber sido creyente por 7 años, Dios me llamó al servicio. 7 años después de haber nacido de nuevo. Realmente conocía las Escrituras y eso ha permanecido conmigo porque medité constantemente y me ha ayudado todos estos 60 años de mi ministerio. Hermanos, creo que Dios podría haberles dado un ministerio a muchos de ustedes si desde el día que nacieron de nuevo hubieran tomado en serio el estudio de la Escritura. Imaginen, ¿cuándo nacieron de nuevo? ¿Hace 15 o 20 años? Si desde ese día hubieran pasado solo unos minutos cada día meditando constantemente en las Escrituras. Hay tantas otras cosas que hacen. Por ejemplo, ven televisión. Supongamos que hubieran quitado 15 minutos de ver televisión y los hubieran dedicado a meditar en las Escrituras. ¿Dónde estarían espiritualmente hoy? Y si en vez de 1 hora de televisión hubieran meditado en la Escritura, ¿dónde estarían espiritualmente hoy? No solo ustedes, sino cuántos más podrían haber sido bendecidos a través de ustedes si hubieran seguido el ejemplo de Jesús. Él les habría revelado las Escrituras. Bueno, no estoy tratando de condenar a nadie aquí. Por favor, escuchen con atención. Estoy tratando de mostrarles cómo deben vivir desde hoy en adelante. No sirve de nada condenarlos por el pasado, y yo no lo haré. Dios tampoco lo hace. Quiero animarlos desde hoy o mañana en la mañana puedan seguir esta práctica. Señor, quiero que el Espíritu Santo me muestre la vida de Jesús en las Escrituras y que me haga hacer y enseñar. Hechos 1, verso 1. Él hizo y enseñó. Entonces, si le preguntas a Lucas, ¿cuál es tu título para el libro de los Hechos? Lo que Jesús continuó haciendo y enseñando por medio de su cuerpo espiritual, la iglesia. Ajá. Así que yo soy parte de ese cuerpo espiritual. Él quiere continuar haciendo y enseñando a través de mí. Primero debo hacer y luego enseñar. Ese es el principio que he seguido. En cierto sentido, es fácil para mí hablar, porque también tengo que hablar de mi vida. Al envejecer, noto que mi memoria no es tan buena como antes, así que necesito tener algunas notas conmigo. Pero esta es la manera en que Dios quiere que vivamos. Bien, déjeme compartir algunas otras cosas que había escrito, pero esto era algo que quería mencionar. Ese canto que acabamos de entonar, yo lo escribí en 1977. 2 años después de que comenzara la primera iglesia CFC en nuestra casa, en 1975. 2 años después de eso, Dios me dio esta revelación maravillosa que está en Juan capítulo 17, verso 23. Durante muchos años de mi vida, mi versículo favorito en la Biblia fue Juan 3:16. Nací de nuevo en 1959 y Dios me bautizó en el Espíritu Santo en 1975. Durante esos 16 años, si me hubieras preguntado, ¿cuál es tu versículo favorito? Yo habría dicho Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero algo sucedió después de que fui bautizado en el Espíritu Santo.
Fue como si la Biblia se convirtiera en un libro nuevo para mí. Y muchas cosas cobraron un nuevo sentido. Una de esas cosas fue que encontré un versículo en la Biblia que nunca antes había entendido. Ya no era Juan 3:16, sino Juan capítulo 17, verso 23. ¿Cuántos de ustedes conocen Juan 17, verso 23? Para mí, hoy es el versículo central de la Biblia, no Juan 3:16. Valoro Juan 3:16, pero ese es el primer paso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para morir por mí. Alabado sea Dios. Yo di ese paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Juan capítulo 17, verso 23. Esta es la oración de Jesús. Padre, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste a mis discípulos tal como me has amado a mí. Yo sé que Dios me ama por Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios me ama, lo entendí de Juan 3:16. Pero ¿cuánto me ama? Bueno, dio a su Hijo por mí, eso es maravilloso. Pero Juan 17, verso 23 me lleva a un nivel más alto. Él me amó tanto como amó a Jesús. Si meditas en ella, esa es una verdad maravillosa. Es posible que el Dios Todopoderoso pudiera amar a un pecador miserable como yo, incluso después de haber nacido de nuevo, tanto como amó a Jesús, quien vivió una vida tan perfecta. Sí. Ahora, Juan 3:16 es para el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo. Pero Jesús dice en su oración en Juan 17, verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, por los discípulos que me has dado. Esta oración es solo por ellos. Así que Juan 3:16 es para todo el mundo, pero Juan 17, verso 23 es para los discípulos. Ajá. Él dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Yo digo, Señor, yo también soy tu discípulo. Quiero seguir tus pasos. Quiero ser tu testigo en la tierra, así como esos 12 discípulos. Entonces, esto es verdad para mí. El Padre me ama a mí, Zach Punen, tanto como amó a Jesús. Eso revolucionó mi vida. Fue entonces cuando escribí ese himno. Estas son las buenas nuevas. Siempre pensé que las buenas nuevas eran, Cristo murió por nuestros pecados. Sí, eso es lo que necesitamos explicar al incrédulo. Pero ¿cuál es la buena nueva para el creyente? ¿Cuál es la buena nueva para el discípulo? Que Cristo murió por mis pecados, claro, eso es maravilloso. Pero que el Padre me ame tanto como amó a Jesús, eso fue revolucionario cuando lo entendí. Entonces dije, Señor, creo que todo lo que hiciste por Jesús lo harás también por mí. Y te diré porque lo creo. Tengo 4 hijos y aunque mi esposa y yo teníamos ingresos muy limitados, todo lo que hice por mi primer hijo, procuré hacerlo también por los otros 3. Cualquier educación que pude darle al primero, se la di también a los otros. Cualquier comida que podía comprar para el primero, la compraba también para los otros 3. Cualquier ropa que podía conseguir para el primero, la compraba también para los otros 3. Nunca hice nada especial para mi primer hijo que no quisiera hacer para los demás, porque deseaba ser un padre justo que amaba a todos sus hijos por igual. Creo que así es como Dios quiere que sea un padre. Yo no tenía favoritos. No decía, este es mi hijo favorito. Para algunas personas el mayor es el favorito, para otros es el menor. Pero yo dije, Señor, quiero ser como tú, completamente justo. No tengo favoritos, todos son iguales para mí, sin importar su forma, tamaño o si obedecen o no obedecen. Son mis hijos y tengo que cuidarlos. Es decir, pueden crecer y aprender a obedecer. Pero yo quiero ser justo, quiero amarlos a todos así como amo a mi hijo mayor. Y si yo soy así, ¿cuánto más Dios? El hijo mayor de Dios es Jesucristo. Romanos 8, verso 29 dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo soy uno de los hermanos menores. Y si yo,
Un pecador redimido con tantas imperfecciones. Pude ser justo en la manera en que traté a mis hijos, de modo que cada uno de los menores fuera tratado igual que el mayor. Cuanto más Dios, que es un Padre mucho mejor que yo, tratará a todos los hermanos menores de Jesús de la misma manera que trató al primogénito. Esto es revelación. Juan 17, verso 23 se volvió mi versículo favorito de la Biblia. Dios me ama como amó a Jesús. Así que eso fue lo que escribí en ese canto. Como amó a Jesús, así me ama a mí. Si ayudó a Jesús a vivir sin pecar, Él hará lo mismo por mí. Así entendí que yo también puedo tener victoria sobre el pecado. A partir de Juan 17, verso 23. Si Jesús hubiera estado enfermo, Dios lo habría sanado. No sé cuántos de ustedes creen que también Jesús llegó a enfermarse. Yo lo leí en Isaías capítulo 53. Algunas personas piensan que los que viven vidas puras nunca se enferman. Bueno, el que vivió la vida más pura de todas fue Jesús. Y dice en Isaías capítulo 53, versículo 3, en medio del verso, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y en el margen de mi Biblia dice que el hebreo original no dice aflicción, sino enfermedad. Ahí dice experimentado en enfermedad, pero los traductores no se atrevieron a poner la palabra enfermedad ahí. No podían creer que Jesús alguna vez estuvo enfermo. ¿Cómo puede ser que Jesús estuvo enfermo? Aunque ahí decía que estaba experimentado en enfermedad. Ellos dijeron, pongamos otra palabra. Fueron mentirosos al poner aflicción allí, pero al menos fueron lo suficientemente honestos como para poner en el margen que la palabra real es enfermedad. Y en el versículo 4 otra vez pusieron, ciertamente Él llevó nuestras aflicciones, pero en el margen dice, llevó nuestras enfermedades. Ahora, ¿cómo sé yo que la palabra aflicción en Isaías 53, verso 4, en realidad es enfermedades? Muy simple. Porque Isaías 53, verso 4 está citado en el Nuevo Testamento. Allí en Mateo capítulo 8, verso 17, se cita ese mismo versículo de Isaías. Y ahí dice, llevó nuestras enfermedades, no aflicciones. Citan ese mismo versículo de Isaías 53, verso 4, en Mateo 8, verso 17, donde dice, Él llevó nuestras enfermedades. Así que cuando comparo la escritura con la escritura, descubro que el versículo en Isaías 53 dice que estaba experimentado en enfermedad. ¿Sabías que no es pecado estar enfermo? Cuando vivimos en un mundo maldito por el pecado, enfermarse no es pecado. Jesús era carpintero. ¿Crees que alguna vez al clavar un clavo en su taller de carpintería, él no se golpeó el pulgar accidentalmente? Yo creo que sí pudo haber pasado, pero él no maldijo como otros carpinteros cuando se golpean. Él no pecó. Y si iba a ser tentado como nosotros, yo creo que al menos una vez se golpeó el pulgar y venció esa tentación. Él fue tentado exactamente como yo. Nombra la tentación que hayas enfrentado en tu vida. Ve a Hebreos 4:15 y descubrirás que Jesús fue tentado como tú. Eso fue lo que cambió mi vida. Señor, no hay ninguna tentación que yo enfrente que tú no hayas enfrentado. ¿Eres tentado como un adolescente que enfrenta a un joven fuerte de 17 años? ¿Con qué tentación lidia más? Con la lujuria. Es tentado por mujeres bonitas. Es tentado a pensar en mujeres. Según Hebreos 4, verso 15, ¿crees que Jesús fue tentado exactamente como nosotros? Yo lo creo. Fue tentado con lujuria, pero nunca pecó. Ni una sola vez, ni siquiera por un instante, pensó con lujuria hacia ninguna joven o mujer. Él era muy cuidadoso al caminar o al estar con otras jóvenes. Él fue tentado como nosotros, pero no pecó. Eso fue lo que me animó. Lo que él hizo por Jesús lo hará por mí. Yo no sabía esto cuando tenía 17 años. Lo descubrí cuando tenía 35 años, lamentablemente. Pero ahora se lo enseño a personas de 16 y 17 años.
que Jesús fue tentado como ellos y que deben mirarlo a Él para ser vencedores. Ojalá yo lo hubiera sabido cuando tenía 17 años, o que personas espirituales que conocí en ese tiempo me lo hubieran dicho, pero nunca me lo dijeron, tuve que descubrirlo por mí mismo. Sabes que en toda mi vida nadie me explicó que Jesús fue tentado como yo cuando tenía 17 años. Tuve que descubrirlo poco a poco. Él fue tentado exactamente como yo y no pecó. Sí, conocí a algunas personas que lo mencionaron, pero eso fue mucho después en mi vida, no cuando era un adolescente. Saber eso hace una diferencia tremenda. El Espíritu Santo vendrá y tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Juan 16, verso 14. Y una de las cosas más maravillosas que me mostró fue Hebreos 4, versículo 15. Él fue tentado como yo, él se enfermó como yo, pero nunca pecó. ¿Sabes que podemos ser tremendamente tentados cuando estamos enfermos? Tenemos tentaciones cuando estamos enfermos que no vienen a nosotros cuando estamos sanos. Cualquiera de ustedes que ha estado enfermo lo sabe. Hay tentaciones extras que vienen cuando estamos enfermos y no cuando estamos saludables. Y si Jesús no enfrentó eso, entonces no fue tentado como nosotros, así que tuvo que enfermarse también. Entonces enfrentó esas tentaciones de la enfermedad, pero nunca pecó. Hebreos 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Querido hermano y hermana, mediten en eso. Revolucionó mi vida cuando lo leí y lo entendí. Lo entendí como 15 o 16 años después de haber nacido de nuevo. Fueron 16 años de derrota, porque siempre podía decir, Señor, tú no sabes lo que estoy enfrentando ahora. No sabes la lucha que tengo con la lujuria como un joven convertido de 19 años. Tú no pasaste por esto, Señor, porque era Dios. A los 35 años descubrí que Él fue tentado como yo. Entonces comencé a decírselo a los jóvenes. ¿Saben? Jesús fue tentado como ustedes. ¿Eres fuertemente tentado por la lujuria? Jesús fue tentado, pero nunca pecó. No hubo ni una pizca de impureza en su mente. Él la resistió. ¿Cómo venció? Eso también está escrito aquí, en Hebreos 5, verso 7. Cristo en los días de su carne, es decir, durante sus 33 años, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué estaba orando con gran clamor y lágrimas? No creo que fuera para sanidad de una enfermedad. Él ofrecía oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído. Su oración para ser librado de la muerte fue escuchada. No murió. Ese es el significado. Tú podrías decir, pero sí murió. Sí, pero aquí no se refiere a eso. En la Biblia hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Él sí murió físicamente, así que obviamente no estaba orando por eso, porque en el versículo dice que fue oído. Esta muerte mencionada aquí debe ser la otra muerte, la muerte espiritual. Eso significa que su oración fue, no permitas que muera espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? Siempre es el resultado del pecado. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte espiritual. Así que el proceso es, la lujuria te tienta. Si cedes, se convierte en pecado. Y finalmente lleva a la muerte espiritual. Pero si no cedes, no mueres. Así que Jesús oraba, no quiero morir, no quiero ceder a esta tentación. Y fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5, verso 7. Él temía tanto a Dios que decía, Padre, no quiero pecar en absoluto. ¿Y cómo oraba? Con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5, verso 7. Porque no has obtenido victoria sobre la lujuria. Te lo diré, porque no oras con gran clamor y lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con gran clamor y lágrimas para ser librado del pecado en el que siempre caes, como la ira o la lujuria sexual? Esas son las dos cosas que más afligen a las personas.
La amargura y el espíritu de rencor son algunos de los pecados principales que tienen los cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con gran clamor y lágrimas diciendo, oh Dios, Padre mío, líbrame, por favor? Llora, llora hasta que las lágrimas salgan de tus ojos. ¿Alguna vez has orado con lágrimas para ser salvo del pecado? Yo sí. Y Dios responde. Imagina que tienes solo un hijo de 6 años, se enferma gravemente y el doctor te dice, no hay esperanza. Hermano, vas a orar con lágrimas porque ese es tu único hijo. Lo amas tanto, está en el hospital y se está muriendo. ¿Cómo orarás? Orarás con lágrimas. Nadie tiene que decirte que ayunes porque dejarás de comer automáticamente y orarás porque eres sincero. Cuando eres sincero acerca de vencer el pecado, así como quieres que tu hijo sea sanado, dirás, Señor, quiero ser liberado del pecado en mi vida. No quiero enojarme nunca en mi vida y nunca quiero tener lujuria en mi vida. Cuando ores como orarías por un hijo que se te está muriendo, te digo que obtendrás respuesta. Jesús oraba así, con gran clamor y lágrimas. Por eso él solía ir al desierto. Iba al desierto porque no quería molestar a nadie con su gran clamor y lágrimas. Recuerdo que cuando entendí esto, viví en Bangalore, una ciudad de 10 millones de personas, llena de gente, y dije, Señor, no hay ningún desierto cerca al que pueda ir. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Puedes hacer de tu cama un desierto temprano por la mañana, cuando todos en la casa están dormidos. Al despertar, puedes tener un gran clamor en tu corazón, sin que salga ningún sonido de tu boca. Haz de tu cama tu desierto y deja que haya un gran clamor en tu corazón, tan fuerte como quieras, pero sin sonido de tu boca. Clama por libertad completa del pecado, por la victoria completa sobre la ira y la lujuria sexual especialmente. ¿Por qué menciono estos dos? Porque son los dos pecados mencionados en el Sermón del Monte que Jesús dijo que pueden llevarte al infierno. La palabra infierno se menciona solo 3 veces en el Sermón del Monte y es en relación con la ira y la lujuria sexual. Léanlo. Y yo dije, Señor, quiero orar particularmente por estos dos. Quiero ser 100% libre de la ira ante cualquier provocación y ante cualquier situación. Y quiero ser 100% libre de la lujuria sexual, ante cualquier provocación y en cualquier situación. No la mayor parte del tiempo, sino todo el tiempo. No quiero tener enfermedad espiritual en ningún momento. No quiero pecar en ningún momento. Ora con sinceridad. Y te digo que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te dará la victoria si eres serio al respecto. Pero aquellos cuya cristiandad consiste en, oh, Jesús me perdona, Él me perdona, Él me perdona. Bueno, tal vez llegues al cielo, pero puedo profetizar una cosa. Vivirás con arrepentimiento por toda la eternidad por haberte aprovechado de tu Salvador todos los días de tu vida en la tierra, porque no tenías gratitud hacia Él por morir en la cruz para salvarte del pecado. No tuviste el deseo de ser salvo del pecado, solo tuviste el deseo de ser perdonado. No me avergüenzo de decir la verdad directamente. No tengo que disculparme por ello, porque quiero que seas puro. Tu vida será mucho más efectiva para el Señor en los días venideros. Dios necesita testigos puros en la tierra y quiere que seas uno. Entrégate a Él a partir de hoy. Oremos. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a todos a tomar en serio el pecado, a tomarlo tan en serio, Señor Jesús, como tú mismo lo tomaste cuando estabas en la tierra. Ayúdanos a caminar de esa manera. No queremos solo cantar, seguiré, seguiré, te seguiré en todas partes. A cualquier lugar te seguiré, Señor Jesús. Esas son palabras vacías si no te seguimos en el área de clamar por ser libres del pecado. Ayuda a todos aquí, Señor. Todos, no me refiero al 99%, sino al 100%. Que todos aquí busquen realmente ir por este camino y que sean testigos efectivos para ti en su ciudad natal, en su oficina, en su hogar, para que el diablo sea avergonzado. Hazlo realidad para todos aquí, jóvenes y adultos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.